En el centro de la Ciudad de México existe un edificio que nunca gritó, porque nunca lo necesitó. Durante casi 80 años, miles de personas cruzaron sus puertas convencidas de que algún día volverían a salir, de que aquello era solo un trámite, una etapa dura pero pasajera, un castigo que terminaría con el tiempo. Algunos entraron pensando que bastaba con aguantar. Otros creyeron que el sistema, tarde o temprano, iba a ser justo. Muchos nunca volvieron a ver el cielo sin rejas, no porque alguien los hubiera maldecido, no por historias de fantasmas ni leyendas inventadas, sino porque ese lugar fue diseñado para algo mucho más frío, mucho más eficaz y mucho más real, obedecer al poder sin hacer preguntas. A ese edificio le llamaron palacio. Le llamaron moderno. Le llamaron ejemplo de progreso. Pero con los años, la gente empezó a llamarlo de otra forma, una que no venía en los planos ni aparecía en los discursos oficiales, una que se decía en voz baja, casi con respeto, el Palacio Negro de Lecumberri. Y esta no es una historia de miedo, no es un cuento para espantar, es la historia de una máquina que funcionó durante décadas sin detenerse. A principios del siglo XX, México estaba obsesionado con verse distinto. El país quería orden, quería disciplina, quería demostrarle al mundo que ya no era un territorio salvaje ni improvisado. Se acercaba el centenario de la independencia y en la capital se respiraba una idea muy clara, había que mostrar control. Control sobre la gente, sobre las calles, sobre el futuro. En esos años, Porfirio Díaz gobernaba con mano dura, convencido de que el progreso solo era posible si todo estaba bajo vigilancia. Orden y progreso, decían. Y en este país, el orden casi siempre ha tenido un precio que otros terminan pagando. Fue en ese contexto cuando nació una idea que, sobre el papel, sonaba impecable, construir la prisión más moderna de México, una cárcel distinta a todas las anteriores, una que no dependiera del castigo visible ni del caos, sino de algo más sutil y más constante, la vigilancia. Nada de mazmorras medievales ni de prisiones improvisadas. Aquí todo iba a ser geométrico, limpio, racional. Un edificio capaz de observarlo todo desde el centro, un lugar donde el preso nunca supiera si lo estaban mirando, pero siempre lo sospechara. Así nació Lecumberri. El edificio se levantó en la zona de San Lázaro, al oriente de la ciudad, lejos de los paseos elegantes y de las avenidas que presumían modernidad. Era un monstruo de piedra y concreto, con muros gruesos, pasillos interminables y un diseño que imponía desde el primer vistazo. Desde afuera, Lecumberri imponía respeto. Desde adentro, imponía silencio. Cada crujía, cada celda, cada torre estaba pensada para recordar una sola cosa: aquí el tiempo no te pertenece. Al principio, muchos creyeron en la promesa. Pensaron que ahí se corregía, que ahí se aprendía, que ahí se pagaba una culpa y después se regresaba a la vida. Pero Lecumberri no había sido construido para sanar ni para reinsertar a nadie. No nació para perdonar. Nació para romper el ritmo de una persona, para quitarle el control de los días, para hacer que cada mañana se pareciera demasiado a la anterior. Con el paso de los años, el país cambió. Llegó la Revolución Mexicana, cayeron gobiernos, se escribieron nuevas constituciones y se prometieron nuevos comienzos. Afuera, México se sacudía una y otra vez. Pero Lecumberri seguía ahí, intacto, funcionando como si nada de eso importara, como si no respondiera a los nombres ni a los discursos, sino a una lógica más antigua y más peligrosa: encerrar, esperar y desgastar. Por sus puertas pasaron ladrones y asesinos, sí, pero también obreros, maestros, estudiantes, sindicalistas y personas cuyo mayor error fue hablar de más o estorbar en el momento equivocado. Ahí dentro, todos aprendían la misma lección. El poder no necesita gritar cuando tiene paciencia. Durante décadas, Lecumberri fue testigo de rutinas que nunca aparecieron en los periódicos, de silencios que se volvieron costumbre y de vidas que se fueron apagando sin dejar rastro. Y lo más inquietante no es lo que ocurrió ahí dentro, sino lo normal que llegó a aparecer. Mientras la ciudad crecía, mientras el país avanzaba y afuera la vida seguía con su desmadre cotidiano, la máquina seguía funcionando sin pausa, sin remordimiento y sin memoria, hasta que un día alguien decidió apagarla.
pero para entonces, Lecumberri ya había hecho su trabajo. Lecumberri no tardó en demostrar que no era solo un edificio, sino un sistema completo. Una vez que cruzabas sus puertas, dejabas de ser una persona con historia y te convertías en una pieza más dentro de una maquinaria que funcionaba todos los días igual, sin importar quién fueras ni qué hubiera pasado afuera. La arquitectura no estaba ahí para verse bonita ni para impresionar a visitas oficiales, estaba diseñada para observar, controlar y desgastar. Todo en Lecumberri tenía una lógica fría, casi matemática, y esa lógica empezaba desde el centro mismo del edificio. Desde una torre central, invisible para la mayoría de los internos, se podía mirar todo. Las crujías se abrían como los radios de una rueda, largas, estrechas, repetitivas. No importaba en qué celda estuvieras, siempre había la sensación de que alguien podía estar mirando. No sabías cuándo ni desde dónde, pero esa duda se te metía en la cabeza y ya no se iba. Ese era el verdadero truco. No hacía falta vigilar todo el tiempo, bastaba con que lo creyeras. Los recién llegados tardaban poco en entenderlo. Al principio caminaban erguidos, con la esperanza todavía intacta, mirando los muros como quien observa una tormenta que tarde o temprano va a pasar. Pero con los días, algo cambiaba. El paso se hacía más corto, la mirada bajaba, los hombros se encogían. Nadie tenía que explicarles nada. El edificio se encargaba de hacerlo. Las celdas eran pequeñas, cerradas, sin espacio para el descanso real. No estaban hechas para dormir bien, sino para dormir lo justo. Para que el cuerpo se cansara, pero nunca del todo. Para que la mente se mantuviera alerta, inquieta, siempre esperando algo que no llegaba. El ruido de las puertas, el eco de los pasos, el choque del metal, todo se repetía con una puntualidad desesperante. Día tras día. Semana tras semana. Año tras año. En Lecumberri, el tiempo no avanzaba, se estancaba. Las horas se parecían entre sí, y los días se mezclaban hasta volverse irreconocibles. Algunos presos empezaban a contar el tiempo por rutinas mínimas, la luz que entraba por un rincón, el sonido lejano de un silbato, el momento exacto en que el pasillo se quedaba en silencio. Otros simplemente dejaban de contar. Era más fácil así. La vigilancia no siempre era visible, pero siempre estaba presente. Guardias que no hablaban de más, miradas largas, gestos secos. Nadie levantaba la voz sin motivo. Nadie se movía de más. El mensaje era claro, aquí no hacía falta gritar ni golpear todo el tiempo. El control estaba en la repetición, en la espera, en el desgaste lento. Algunos internos decían que Lecumberri tenía su propio ritmo, como si el edificio respirara. Un ritmo pesado, constante, que se metía en la cabeza y ya no te soltaba. Al principio te resistías, luego te adaptabas, y al final, sin darte cuenta, empezabas a moverte al mismo compás. Ese era el verdadero triunfo de la máquina. No obligarte, sino acostumbrarte. Con el paso de los meses, los hombres dejaban de preguntar. Preguntar cansaba. Preguntar no servía. Nadie te explicaba nada y nadie te debía respuestas. La incertidumbre se volvía parte del castigo. No saber cuánto faltaba. No saber qué seguía. No saber si alguien afuera se acordaba de ti. Y cuando la mente empezaba a jugarte malas pasadas, cuando los pensamientos se volvían más ruidosos que los pasillos, el edificio seguía ahí, inmóvil, observando. Lecumberri no necesitaba violencia constante para imponer respeto. Bastaba con su presencia. Bastaba con sus muros, con su forma, con la sensación de estar siempre expuesto. Algunos decían que preferían los golpes a esa espera interminable, a esa sensación de estar suspendido en el tiempo. Porque los golpes terminan. El desgaste no. Afuera, la ciudad seguía creciendo. Los tranvías pasaban, la gente trabajaba, los vendedores gritaban sus mercancías, los niños corrían por las calles sin imaginar lo que ocurría a unos kilómetros de ahí. Lecumberri quedaba al margen de todo eso, como un mundo aparte, cerrado sobre sí mismo, funcionando bajo sus propias reglas. Y lo más inquietante era que la máquina no distinguía.
No le importaba si eras culpable o inocente, si habías robado o simplemente habías incomodado a alguien. Dentro, todos eran iguales frente al diseño. Todos estaban sometidos al mismo ritmo, a la misma vigilancia, a la misma espera. Con el tiempo, los internos empezaban a entender que Lecumberri no estaba hecho para castigarte rápido, sino para hacerlo lento. Para irte quitando cosas de a poco, primero la prisa, luego la esperanza, después la identidad. Lo que quedaba era alguien que aprendía a obedecer sin que nadie se lo pidiera. Y mientras eso ocurría, mientras la máquina hacía su trabajo en silencio, algo más empezaba a formarse dentro de esos muros. Un sistema paralelo. Una lógica que no aparecía en los reglamentos, pero que mandaba más que cualquier norma escrita. Porque en Lecumberri, muy pronto, sobrevivir dejó de depender solo de aguantar y empezó a depender de otra cosa. Con el paso del tiempo, Lecumberri dejaba de sentirse como un lugar y empezaba a sentirse como una costumbre. El encierro ya no era una sorpresa ni un golpe seco, sino un ritmo que se metía en la piel. Los días no se diferenciaban por fechas ni por eventos, sino por pequeñas variaciones casi invisibles, un guardia que llegaba más tarde, un pasillo que olía distinto, un silencio que duraba unos segundos más de lo normal. Ahí adentro, esas cosas se volvían importantes, porque era lo único que rompía la repetición. La rutina empezaba antes de que amaneciera. El sonido de las llaves, el metal chocando, los pasos firmes sobre el piso frío. Nadie necesitaba reloj. El cuerpo aprendía solo. Algunos despertaban segundos antes del ruido, como si el edificio los hubiera entrenado. Otros se quedaban mirando el techo, esperando que algo cambiara, aunque sabían que no iba a pasar. En Lecumberri, esperar era parte del trabajo diario. El movimiento dentro de las crujías era lento y contenido. Nadie caminaba deprisa sin motivo. Aprendías rápido que llamar la atención no servía de nada. Mejor pasar desapercibido, mejor no destacar, mejor no existir demasiado. Las conversaciones eran cortas, cuidadosas, siempre midiendo quién estaba cerca. Aquí una palabra mal dicha podía costarte semanas, meses, o algo peor, el aislamiento, ese lugar donde el tiempo se estiraba hasta volverse insoportable. Las jerarquías no estaban escritas, pero todos las conocían. Había quienes llevaban años y se movían con cierta seguridad, como si ya entendieran las reglas invisibles del lugar. Otros acababan de llegar y todavía traían en la cara esa mezcla de miedo y terquedad que tarde o temprano se les iba a borrar. Nadie necesitaba explicarles nada. Bastaban unos días para que entendieran cómo funcionaban las cosas. El hambre no era solo física. Era una sensación constante de carencia, de estar siempre incompleto. No importaba si comías o no, siempre faltaba algo. A veces era comida, a veces era información, a veces era una noticia de afuera. Ese vacío se iba acumulando poco a poco, como una deuda que nunca terminabas de pagar. Y cuando alguien perdía la paciencia, cuando el coraje se asomaba, el edificio respondía con más silencio. El tiempo se volvía raro. Algunos decían que los días pasaban lentísimos, otros juraban que los meses se iban de golpe. Lo cierto es que nadie llevaba la cuenta exacta. Las fechas perdían sentido. Las celebraciones de afuera llegaban como rumores lejanos. Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, todo se escuchaba como algo que ya no te pertenecía. Afuera la gente brindaba, gritaba, cantaba. Adentro, el edificio seguía igual, sin emoción, sin cambios. Había presos que intentaban mantener rituales propios para no perder la cabeza. Contar pasos, repetir frases, escribir en pedazos de papel que luego escondían como si fueran tesoros. Otros simplemente se dejaban llevar por la rutina, como quien se sube a una corriente y deja de nadar. Resistir se cansaba. Adaptarse dolía menos, o al menos eso parecía al principio. El ruido era constante, pero nunca escandaloso. Un murmullo permanente de pasos, de puertas, de voces lejanas. Un ruido que no se iba ni siquiera cuando todo parecía en calma. Por las noches, cuando el cuerpo pedía descanso, la mente seguía alerta, repasando escenas, conversaciones, recuerdos.
Lecumberri no te dejaba dormir del todo. Siempre había algo que te mantenía despierto, aunque no supieras qué. Con el tiempo, muchos empezaban a cambiar sin darse cuenta. La postura, la forma de hablar, la manera de mirar. Algunos dejaban de mencionar su vida anterior, como si nombrarla doliera demasiado. Otros la repetían una y otra vez, aferrándose a ella como quien se agarra de una tabla en medio del mar. El edificio no intervenía. Solo observaba. Siempre observaba. La diferencia entre unos presos y otros también se hacía evidente. Había celdas mejores, espacios menos saturados, pequeñas comodidades que parecían imposibles para la mayoría. Nadie preguntaba por qué. Todos sabían que no era cuestión de suerte. Algo más estaba en juego, algo que no aparecía en los reglamentos, algo que se movía por debajo de la mesa. Poco a poco, se hacía evidente que en Lecumberri no bastaba con obedecer. Aguantar ya no era suficiente. Para sobrevivir de verdad, hacía falta entender otra lógica, una que no venía en los manuales ni en los discursos oficiales. Una lógica donde el silencio valía, donde los favores pesaban y donde la vida, incluso ahí dentro, tenía precio. Y justo cuando los internos empezaban a darse cuenta de eso, cuando entendían que el encierro tenía más capas de las que imaginaban, la máquina mostraba su siguiente engrane. Uno más discreto. Uno más sucio. Uno que no se veía a simple vista, pero que decidía quién comía mejor, quién dormía tranquilo, y quién no. En Lecumberri, tarde o temprano, todos entendían que la cárcel no funcionaba solo con barrotes y candados. Había otra cosa moviéndose por debajo, una lógica paralela que no aparecía en los reglamentos ni en los discursos oficiales, pero que mandaba más que cualquier norma escrita. Era una economía silenciosa, discreta, casi invisible para quien no sabía mirar. Una economía donde no circulaba dinero como afuera, pero donde todo tenía precio. Al principio nadie te lo explicaba. Nadie se acercaba a decirte cómo funcionaban las cosas. Simplemente lo ibas notando. Veías que algunos comían mejor. Que otros dormían sin interrupciones. Que había celdas menos llenas, pasillos donde el ambiente era distinto, miradas que no se bajaban cuando pasaba un guardia. No era suerte. No era coincidencia. Era acceso. Los favores se movían de mano en mano con una naturalidad escalofriante. Un cigarro, una palabra bien dicha, un encargo pequeño. Nada parecía grave por sí solo, pero todo se iba acumulando. El que tenía algo que ofrecer podía conseguir un poco más de tranquilidad. El que no, aprendía rápido a quedarse callado. El silencio era una moneda poderosa. A veces valía más que cualquier cosa. Los guardias no eran ajenos a ese sistema. Algunos miraban hacia otro lado. Otros participaban directamente. Nadie fingía sorpresa. Era parte del funcionamiento. Lecumberri no era un caos, era un orden distinto, uno donde cada quien conocía su lugar y sabía hasta dónde podía llegar. Y lo más perverso era que ese orden no necesitaba imponerse a la fuerza. Se mantenía solo, alimentado por la necesidad y el miedo. Había presos que entendían rápido cómo moverse. Observaban, aprendían, calculaban. Sabían cuándo hablar y cuándo quedarse callados. Sabían a quién acercarse y a quién evitar. No eran necesariamente los más fuertes ni los más violentos, sino los más atentos. En Lecumberri, sobrevivir no siempre era cuestión de músculo, sino de leer el ambiente y adaptarse. La desigualdad se sentía en cada rincón. Mientras algunos conseguían pequeños privilegios, otros apenas lograban mantenerse a flote. No hacía falta decirlo en voz alta, el sistema premiaba al que podía ofrecer algo útil y castigaba al que no tenía nada. Y cuando no tienes nada, ni siquiera tu silencio alcanza. Ahí era donde la máquina apretaba un poco más. Las conversaciones se volvían cuidadosas, estratégicas. Cada palabra podía ser usada en tu contra o a tu favor. Cada gesto era observado. Nadie confiaba del todo en nadie. El miedo a ser señalado, a ser usado, a ser intercambiado, flotaba en el aire. Y mientras más tiempo pasabas ahí dentro,
más difícil era recordar cómo se vivía sin esa tensión constante. Algunos intentaban mantenerse al margen, no deberle nada a nadie, no meterse en problemas. Pero incluso eso tenía un costo. En Lecumberri, no participar también te dejaba expuesto. No había neutralidad real. Tarde o temprano, el sistema te alcanzaba. Siempre lo hacía. El edificio observaba todo sin intervenir. Sus muros guardaban secretos, acuerdos, traiciones pequeñas y grandes. Nada de eso quedaba registrado en papeles oficiales. No hacía falta. La memoria del lugar era suficiente. Lecumberri sabía quién debía qué, quién había hablado de más, quién se había ganado un enemigo silencioso. Y cuando alguien cruzaba una línea invisible, el castigo llegaba sin anuncios. El miedo no siempre era inmediato. A veces era una espera larga, incómoda, que se sentía peor que cualquier golpe. No saber cuándo ni cómo iba a llegar algo te mantenía en vilo. Ese era el verdadero control, la incertidumbre constante, la sensación de que en cualquier momento todo podía cambiar para peor. Con el paso de los años, esa economía del silencio se volvió tan normal que casi nadie la cuestionaba. Era parte del paisaje, como los muros o las rejas. Afuera, el país hablaba de justicia, de instituciones, de progreso. Adentro, Lecumberri seguía funcionando con sus propias reglas, alimentándose de acuerdos ocultos y silencios obligados. Y justo ahí, cuando el encierro ya no solo desgastaba el cuerpo sino también la confianza entre los hombres, cuando el sistema interno estaba bien aceitado, el poder encontró en Lecumberri algo todavía más útil. Porque no bastaba con encerrar delincuentes comunes. El edificio estaba listo para algo más delicado, más estratégico. Estaba listo para recibir a quienes no habían robado nada, pero sí habían incomodado a los de arriba. ¿Tú qué piensas de un sistema donde sobrevivir depende más de callar que de cumplir una condena? Hubo un momento en que Lecumberri dejó de ser solo una cárcel y se convirtió en algo más preciso. Más útil. Más estratégico. El edificio ya no solo recibía a quienes habían cometido delitos comunes, empezó a recibir a quienes, sin saberlo, habían cruzado una línea invisible. Gente que no robó bancos ni mató a nadie, pero que habló cuando no debía, pensó distinto o simplemente se volvió incómoda para alguien con más poder. No hubo un anuncio oficial. No salió en los periódicos. Nadie dio una conferencia para explicarlo. Simplemente empezó a pasar. Un día llegaban nuevos internos y corría el rumor de que no eran como los demás. Que venían de la universidad. Que eran maestros. Que escribían. Que organizaban. Que preguntaban demasiado. En Lecumberri, esas cosas pesaban. El edificio no hacía distinciones visibles. Las rejas eran las mismas. Los pasillos también. Pero el ambiente cambiaba. Se sentía una tensión distinta, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Los guardias hablaban menos. Observaban más. Y los internos antiguos entendían rápido que algo estaba pasando. Cuando el poder se incomoda, no grita. Afila. A estos nuevos presos no los trataban como héroes ni como villanos. Los trataban como advertencia. No hacía falta decirlo en voz alta. Bastaba con que los vieran ahí, caminando por los mismos pasillos, durmiendo en las mismas celdas. El mensaje era claro, a cualquiera le podía tocar. Lecumberri no juzgaba ideas. Las neutralizaba. Algunos llegaban todavía con la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pensaban que alguien afuera iba a aclarar las cosas, que bastaba con explicar, con esperar. Pero el edificio no estaba hecho para escuchar explicaciones. Estaba hecho para esperar. Y mientras más esperabas, más entendías que la espera también era parte del castigo. Dentro, el sistema interno se ajustaba solo. Los presos comunes miraban con cautela a los recién llegados. No por desprecio, sino por miedo. Nadie quería estar demasiado cerca de alguien que pudiera traer problemas. La economía del silencio se volvía todavía más importante. Hablar de más ya no era solo imprudente,
podía ser peligroso. El poder encontraba en Lecumberri una herramienta perfecta porque no dejaba huellas visibles. No hacía falta desaparecer a nadie ni montar escándalos. Bastaba con encerrar, con aislar, con dejar que el tiempo hiciera su trabajo. El desgaste era lento, pero efectivo. El edificio sabía cómo hacerlo. Llevaba años entrenándose. Afuera, el país cambiaba de discurso. Se hablaba de estabilidad, de desarrollo, de un nuevo orden. Adentro, Lecumberri seguía siendo el mismo. No importaba si el gobierno se llamaba de una forma u otra. El edificio no entendía de siglas ni de promesas. Entendía de control. Los internos políticos, como empezaron a llamarles en voz baja, aprendían rápido que aquí no había épica. No había discursos ni arengas. Solo días largos, silencios incómodos y una vigilancia constante que no necesitaba explicarse. Algunos intentaban organizarse, mantener el ánimo, compartir ideas. Otros se encerraban en sí mismos, cuidando cada palabra, cada gesto. Todos entendían lo mismo, el edificio estaba diseñado para que el tiempo jugara en su contra. Lecumberri no buscaba confesiones ni arrepentimientos. Buscaba cansancio. Buscaba que la resistencia se volviera rutina, y la rutina, resignación. No hacía falta quebrar a nadie de golpe. Bastaba con dejar que los días se acumularan, que los meses se volvieran años, que la memoria de afuera se desdibujara. Había quienes lograban mantenerse firmes, al menos por un tiempo. Se aferraban a recuerdos, a ideas, a la certeza de que aquello no podía durar para siempre. Pero el edificio no discutía con certezas. Simplemente seguía ahí, idéntico cada mañana, recordándote que el control no necesitaba justificarse. Los guardias cumplían su papel con una frialdad casi mecánica. No eran monstruos ni héroes. Eran parte del engrane. Sabían cuándo intervenir y cuándo no. Sabían cuándo mirar y cuándo hacerse los ciegos. En Lecumberri, la indiferencia también era una forma de poder. Conforme pasaban los años, la presencia de presos políticos se volvió algo normal. Nadie se sorprendía. El edificio había absorbido esa función como si siempre hubiera estado ahí. Y lo más inquietante era que afuera, mucha gente prefería no saber. Mientras Lecumberri existiera, mientras ese lugar siguiera funcionando, el desorden quedaba contenido, lejos de la vista. Pero nada dura para siempre. Ni siquiera las máquinas más aceitadísimas. Con el tiempo, Lecumberri empezó a mostrar señales de desgaste. No del tipo que se ve en los muros, sino del que se siente en el ambiente. El sistema seguía funcionando, sí, pero cada vez era más evidente que algo estaba a punto de romperse. La presión venía de fuera. De miradas incómodas. De preguntas que ya no se podían esquivar tan fácil. El edificio, que durante décadas había operado en silencio, empezaba a llamar la atención. Y cuando eso pasa, cuando la máquina deja de ser invisible, el poder tiene que decidir qué hacer con ella. Lecumberri había servido bien. Demasiado bien. Pero su propia eficiencia empezaba a volverse un problema. Con el paso del tiempo, Lecumberri empezó a sentirse viejo, pero no débil. Era como esos aparatos antiguos que ya no brillan, que ya no presumen modernidad, pero que siguen funcionando porque nadie se atreve a desconectarlos. El edificio estaba cansado, sí, pero seguía cumpliendo su función. Y mientras más años acumulaba, más difícil era imaginar que algún día dejaría de hacerlo. Adentro, los días se seguían pareciendo demasiado entre sí. El encierro ya no sorprendía a nadie. Los internos nuevos llegaban con la misma cara de desconcierto que habían tenido otros antes que ellos, y los viejos los miraban con una mezcla de resignación y lástima. Nadie decía nada. Todos sabían que esas expresiones durarían poco. Lecumberri se encargaba de borrarlas. El desgaste no era solo físico. Era mental, emocional, profundo. Había hombres que llevaban tantos años ahí dentro que ya no sabían cómo era caminar sin permiso, decidir qué hacer con su tiempo o hablar sin medir cada palabra. Afuera, el país se transformaba, cambiaban las modas, los gobiernos, las calles.
Adentro, la vida seguía atrapada en el mismo ritmo pesado, lento, interminable. Los muros empezaban a mostrar grietas, el mantenimiento ya no era el mismo, los pasillos olían a humedad y a encierro viejo. Pero nadie parecía preocupado por eso. Lo importante no era el estado del edificio, sino que siguiera funcionando. Mientras Lecumberri existiera, seguía siendo útil. Seguía siendo un recordatorio silencioso de hasta dónde podía llegar el control. Afuera, sin embargo, las cosas empezaban a cambiar. Las miradas internacionales se volvían más insistentes. Las preguntas más incómodas. Los reportes hablaban de derechos, de condiciones, de cosas que antes se podían ignorar. Ya no era tan fácil fingir que Lecumberri era solo una cárcel más. El nombre pesaba. La historia pesaba. Dentro, los internos percibían ese cambio como un rumor lejano. Comentarios sueltos, noticias incompletas, visitas que se volvían más raras. Algunos empezaban a sospechar que algo se movía afuera, que quizá el edificio tenía los días contados. Otros no se permitían creerlo. La esperanza era peligrosa en un lugar así. Podía romperte más rápido que el encierro. La máquina seguía trabajando por inercia. Los guardias cumplían turnos, los pasillos se abrían y cerraban, las rutinas se repetían con una precisión casi absurda. Era como si nadie supiera qué hacer sin Lecumberri. Como si apagarlo implicara admitir algo que nadie quería decir en voz alta. Para muchos, el tiempo ahí dentro ya no se medía en años, sino en desgaste. En cuanto había cambiado su forma de pensar, de sentir, de recordar. Algunos ya no hablaban de salir, sino de aguantar. Otros simplemente existían, dejándose llevar por la corriente lenta del encierro. Lecumberri no pedía nada más que eso, permanencia. Pero incluso las máquinas más resistentes empiezan a estorbar cuando el contexto cambia. El Palacio Negro, que durante décadas había operado en silencio, ahora era un problema visible. Un símbolo incómodo. Un lugar del que ya no se podía hablar con orgullo ni esconder con facilidad. La decisión no fue rápida ni clara. No hubo un cierre dramático ni un anuncio lleno de disculpas. Fue más bien un desgaste administrativo, una suma de presiones, de informes, de miradas que ya no se podían esquivar. En 1976, después de casi 80 años, Lecumberri dejó de funcionar como prisión. Para algunos, la noticia llegó como un rumor que no sabían si creer. Para otros, fue una confirmación tardía de algo que ya no esperaban. El edificio se vació poco a poco, sin ceremonias. Las puertas se cerraron una última vez. El ruido metálico, ese que había marcado generaciones enteras, se escuchó distinto. Más hueco. Más final. Pero aunque la prisión cerró, Lecumberri no desapareció. Los muros siguieron ahí. Los pasillos también. El silencio que había aprendido a guardar durante décadas no se fue con los internos. Se quedó atrapado en la piedra, esperando. Porque el edificio todavía tenía un último papel que jugar. Cuando Lecumberri cerró en 1976, muchos pensaron que con eso se terminaba la historia. Que bastaba con apagar las luces, vaciar las celdas y cerrar las puertas para que todo quedara atrás. Como si un lugar así pudiera borrarse tan fácil. Como si 80 años de encierro, de silencios acumulados y de rutinas repetidas se disiparan nomás porque ya no había presos caminando por los pasillos. Pero los edificios, igual que las personas, guardan memoria. Durante un tiempo, el Palacio Negro quedó ahí, inmóvil, observando una ciudad que seguía creciendo a su alrededor. Los coches pasaban, los vendedores ambulantes gritaban sus precios, la vida seguía con su desmadre cotidiano. Y Lecumberri, por primera vez en décadas, estaba vacío. No había llaves sonando, no había pasos marcados, no había órdenes secas. Solo silencio. Un silencio distinto, más pesado, como si el lugar no supiera qué hacer sin gente adentro. Las crujías seguían intactas. Las celdas también. Todo estaba ahí, esperando. Y fue entonces cuando alguien tuvo una idea que parecía casi irónica.
Convertir ese lugar, diseñado para callar voces, en el sitio donde se guardaría la memoria del país. Así, el Palacio Negro se transformó en el Archivo General de la Nación. Donde antes se encerraban cuerpos, ahora se encerraban documentos. Donde antes se vigilaban hombres, ahora se vigilaban papeles. Expedientes, cartas, informes, fotografías. Historias completas reducidas a hojas amarillentas. El edificio no cambió demasiado. Solo cambió lo que contenía. Para algunos, era una forma de redención. Para otros, una burla silenciosa. El mismo lugar que había servido para ocultar, ahora guardaba pruebas. El mismo espacio que había sido usado para borrar, ahora conservaba memoria. Lecumberri seguía siendo un edificio de control, pero el objeto del control había cambiado. Quienes entran hoy a ese lugar caminan por pasillos que alguna vez estuvieron llenos de hombres esperando. Tocan muros que escucharon promesas, mentiras, rezos. Tal vez no lo saben. Tal vez no lo sienten. Pero el edificio sigue ahí, cargando todo eso sin decir una palabra. No hay placas que expliquen cada historia. No hay letreros que te digan dónde se rompió alguien por dentro. Lecumberri no necesita explicarse. Su sola presencia basta. Porque aunque hoy funcione como archivo, sigue siendo el mismo espacio. La misma geometría. La misma lógica. El mismo silencio aprendido. Y esa es la parte más inquietante de toda esta historia, que no hizo falta destruirlo. No hizo falta demolerlo ni borrarlo del mapa. Bastó con cambiarle el uso. Como si el país hubiera decidido seguir caminando alrededor de él, sin mirar demasiado de cerca. Lecumberri sobrevivió a gobiernos, a revoluciones, a discursos y a promesas. No porque fuera invencible, sino porque fue útil. Porque durante décadas hizo exactamente lo que se esperaba de él. Y cuando dejó de servir de una forma, encontró otra. Hoy, el Palacio Negro sigue ahí, en San Lázaro, guardando la memoria de un país que muchas veces prefiere no recordar. Un edificio que nunca gritó, porque nunca lo necesitó. Un lugar que no persiguió a nadie, pero tampoco salvó a nadie. Tal vez por eso incomoda tanto. Porque no pertenece solo al pasado. Porque nos recuerda que el poder, cuando aprende a funcionar en silencio, no siempre necesita cárceles visibles para existir. Y Lecumberri, aunque ya no encierre cuerpos, sigue observando.